Hola, hola, amantes de las series turcas. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de la pantalla. Les doy la más cálida bienvenida a este espacio donde exploramos juntos el fascinante mundo de las producciones televisivas de Turquía. Si eres de los que se emocionan con cada capítulo, sufren con cada giro inesperado y se enamoran perdidamente de los personajes, entonces este es tu lugar. Y si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida doblemente especial, esperamos que te quedes con nosotros y te unas a esta gran familia de fanáticos. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, algo que, estoy segura, tocará la fibra sensible de más de uno. Vamos a sumergirnos en la memoria, en esos rostros que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, esas estrellas turcas que, lamentablemente, ya no están entre nosotros, pero que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones, en la historia de la televisión turca, por supuesto, en nuestra propia experiencia como espectadores. Sí, hoy vamos a hablar de esas figuras que, hasta el año 2025, partieron, dejando un eco emotivo en nuestras vidas. Pero ojo, este no es un espacio para la tristeza, aunque quizás alguna lágrima se escape, sino más bien una celebración de sus vidas, sus carreras y el inmenso legado que nos dejaron. Antes de que sigamos adelante, y ya que estamos en este ambiente cálido y familiar, te recuerdo que si te gusta el contenido que hacemos, si eres un fiel seguidor de las series turcas o simplemente tienes curiosidad por este mundo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y no te perderás de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar este emotivo viaje por la memoria. Empecemos con un nombre que, sin duda, resonará fuerte en muchos de ustedes, Tarkan. Este gigante de la pantalla, con su mirada profunda y su talento innato, se ganó el corazón del público turco y de muchos otros rincones del mundo. Tark no fue solo un actor, fue un símbolo de una época, un icono del cine turco. Lo recordamos por su versatilidad, por sus interpretaciones que iban desde el drama más desgarrador hasta la comedia más hilarante. Sus películas, como Hababam SNF, una joya del cine turco, siguen siendo tan populares hoy como lo fueron en su momento. Su partida, en 2016, dejó un vacío enorme en el mundo del espectáculo y en los corazones de sus admiradores. Pero, su legado perdura, vive en cada una de sus películas, en cada risa y cada lágrima que nos hizo derramar. Tarkan, un nombre que será recordado siempre con cariño y admiración. Siguiendo con este recuento emotivo, no podemos dejar de mencionar a Munir Özkul. Este maestro de la actuación, con su rostro entrañable y su humor característico, fue un pilar fundamental en el cine y el teatro turco. Munir nos regaló personajes inolvidables, aquellos que se quedan grabados en nuestra memoria colectiva. Su capacidad para conectar con el público era excepcional, lograba hacernos reír a carcajadas y conmovernos hasta lo más profundo. Y aunque su partida, en 2018, nos llenó de tristeza, su trabajo, su dedicación al arte de la actuación, sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones. Munir Özkul, un nombre que será sinónimo de talento, carisma y humanidad. Continuando con esta lista de estrellas que brillaron con luz propia, hablemos ahora de Aitın Gökçer. Esta dama de la actuación, con su elegancia y su porte, cautivó a audiencias enteras con su presencia magnética en la pantalla y en el escenario. Aitın no solo era una actriz, era una artista en toda la extensión de la palabra. Su entrega a cada personaje, su pasión por el arte dramático, la convirtieron en una figura indispensable en la historia del entretenimiento turco. La recordamos por su fuerza, por su delicadeza, por su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada. Su partida, en 2024, nos tomó por sorpresa, pero su legado, su inmenso aporte al mundo del teatro y la televisión, perdurarán en el tiempo. Aitın Gökçer, una leyenda que vivirá para siempre en nuestros corazones. Ahora, vamos a recordar a otra figura muy querida, una actriz que, aunque no tuvo una larga trayectoria, dejó una huella imborrable con su talento y su dulzura, Daphne Joy Foster. Con su rostro angelical y su energía contagiosa, Daphne se ganó rápidamente el cariño del público. La recordamos por su participación en series de televisión, por su trabajo como presentadora y por su gran carisma. Su partida, en 2011, fue un golpe muy duro para sus seres queridos y para sus admiradores, quienes la recuerdan con una sonrisa y una profunda tristeza. Daphne Joy Foster, una estrella que brilló intensamente, aunque por un corto tiempo, pero su luz sigue viva en el recuerdo de muchos. Y no podemos dejar de mencionar a un actor que,
con su presencia imponente y su voz grave, conquistó al público con cada personaje que interpretó, Kadir Inan. Este gigante de la actuación, con su mirada penetrante y su talento indiscutible, dejó una huella imborrable en el cine turco. Kadir no solo era un actor, era un icono cultural, un símbolo de una generación. Sus películas, llenas de drama y emoción, nos transportaban a mundos lejanos, nos hacían vivir experiencias intensas. Su partida, en 2024, nos dejó un gran vacío, pero su trabajo, su entrega al arte de la actuación, seguirán siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Kadir Inan, una leyenda que vivirá para siempre en la historia del cine turco. Ahora, permítanme recordar a una actriz que cautivó a muchos con su belleza y su talento, Fatma Girik. Con su mirada penetrante y su carisma innato, Fatma se ganó un lugar especial en el corazón de los espectadores. Recordamos sus interpretaciones llenas de fuerza y pasión, su presencia magnética en la pantalla. Fue una actriz versátil que transitó por diversos géneros, siempre dejando una impronta particular. Su partida, en 2022, fue un momento de profunda tristeza para el mundo del espectáculo y para sus admiradores. Sin embargo, su legado perdura a través de sus películas, de sus inolvidables personajes, en el recuerdo de aquellos que la admiraron y la amaron. Fatma Girik, una estrella que brilló intensamente y dejó una huella imborrable. No podemos olvidar tampoco a Kemal Sunal, un verdadero ícono de la comedia turca. Con su humor sencillo y su carisma arrollador, Kemal logró conectar con el público de una manera única. Sus personajes, torpes pero entrañables, nos hacían reír a carcajadas y también reflexionar sobre la vida. Kemal no era solo un actor cómico, era un observador agudo de la sociedad, un narrador de historias que nos llegaban al alma. Su partida, en el año 2000, fue una pérdida irreparable, pero su legado sigue vivo en cada una de sus películas, en cada sonrisa que nos provoca. Kemal Sunal, un nombre que será sinónimo de risa, alegría y humanidad. Y siguiendo con esta emotiva lista, quiero recordar a una actriz que, con su elegancia y su talento, dejó una marca indeleble en el mundo de las series turcas, Turkan Shoray. Con su mirada profunda y su belleza cautivadora, Turkan se convirtió en un referente para varias generaciones. La recordamos por su profesionalismo, su entrega a cada personaje y por su carisma que irradiaba en cada escena. Aunque ella todavía vive, queremos mencionarla en este espacio como una figura icónica, una verdadera leyenda, que ha enfrentado también grandes desafíos en su vida y nos sigue inspirando. Su legado como actriz es inmenso y su contribución a la industria del entretenimiento turco es incuestionable. Turkan Shoray, un nombre que será sinónimo de elegancia, talento y dedicación. Permítanme ahora recordar a un actor que se ganó el corazón de muchos por su sonrisa contagiosa y su gran talento, Nehat Uygur. Con su humor particular y su energía desbordante, Nehat fue un verdadero maestro de la comedia. Recordamos sus obras de teatro, sus personajes entrañables, su capacidad para hacernos reír a carcajadas. Nehat no era solo un actor, era un animador nato, un artista que vivía para el público. Su partida, en 2013, fue una pérdida sensible, pero su legado, su humor, su pasión por el entretenimiento, seguirán siendo una fuente de alegría para todos. Nehat Uygur, un nombre que será sinónimo de risa, alegría y talento. Y para continuar este viaje en la memoria, recordemos a una figura que, aunque no era actriz, dejó una huella imborrable en la música turca, Bar Manco. Con su voz inconfundible y sus letras profundas, Bar se convirtió en un ícono de la cultura popular de Turquía. Sus canciones, llenas de poesía y significado, han trascendido generaciones, siguen siendo escuchadas y amadas por miles de personas. Bar fue un artista completo, un músico, compositor y presentador de televisión que dejó un legado invaluable. Su partida, en 1999, fue un golpe muy duro, pero su música, su mensaje, su espíritu siguen vivos en el corazón de todos. Bar Manco, un nombre que será sinónimo de música, poesía y legado cultural. Ahora, quiero mencionar a otra figura de la televisión turca, esta vez, una guionista y directora talentosa, Meral Okay. Con su visión creativa y su habilidad para contar historias, Meral dejó una huella imborrable en el mundo de las series. La recordamos por su trabajo en producciones exitosas, por sus guiones llenos de emoción y personajes complejos. Meral fue una mujer apasionada, comprometida con su trabajo y con la calidad de cada proyecto. Su partida, en 2012, fue una gran pérdida, pero su legado, su talento como guionista y directora,
sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones. Meral Okey, un nombre que será sinónimo de creatividad, talento y dedicación. Y no podemos dejar de lado a una actriz que, con su belleza y su talento, se ganó el cariño del público, Fual Olcay. Con su mirada penetrante y su carisma innato, Fual ha cautivado a audiencias enteras a través de sus interpretaciones. La recordamos por su profesionalismo, su versatilidad en la actuación y por su compromiso con cada papel que asumía. Aunque ella sigue activa en el mundo del espectáculo, quisimos recordarla en este espacio como una figura icónica que ha enfrentado también algunos desafíos a lo largo de su carrera. Su legado como actriz, cantante y artista es innegable. Fual Olcay, un nombre que será sinónimo de talento, elegancia y perseverancia. Y ahora, para cerrar este emotivo recorrido, quiero mencionar a una figura que también dejó una huella en la música turca, el cantante y compositor Özdemir Erdoğan. Con su voz melodiosa y sus canciones llenas de sentimiento, Özdemir conmovió a muchos con sus interpretaciones. Recordamos su música, su poesía, su pasión por el arte. Su legado es invaluable y su música sigue siendo escuchada con emoción. Aunque sigue presente en el mundo de la música, queremos honrar su trayectoria en este espacio. Özdemir Erdoğan, un nombre que será sinónimo de música, poesía y sentimiento. Hemos llegado al final de este emotivo viaje por la memoria. Hemos recordado a esas estrellas turcas que, aunque ya no están físicamente entre nosotros, siguen presentes en nuestros corazones, en la historia de la televisión y el cine turco. Hemos hablado de sus carreras, sus talentos, sus legados. Hemos recordado sus personajes, sus risas, sus lágrimas. Y, sobre todo, hemos celebrado sus vidas y el inmenso aporte que le dieron al mundo del espectáculo. Es importante recordar que, aunque el tiempo pase y las nuevas generaciones de actores y actrices emerjan, estos rostros que hoy hemos honrado seguirán siendo parte fundamental de nuestra historia como espectadores. Su trabajo, sus interpretaciones, sus personajes, siguen vivos en cada capítulo de las series, en cada escena de las películas, en cada melodía que nos regalaron. Ellos son parte de nosotros, de nuestra experiencia como fanáticos de las producciones turcas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este emotivo vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje por la memoria y que se hayan sentido tan conmovidos como yo al recordar a estas figuras icónicas del espectáculo turco. Me gustaría que en los comentarios nos compartan cuál de estos actores o actrices los marcó más y por qué. ¿Tienen alguna anécdota que les gustaría compartir? ¿Alguna serie o película que recuerden con especial cariño? Los leo con mucho interés. Y antes de despedirme, los invito una vez más a que nos ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, para que ellos también tengan la oportunidad de recordar a estas grandes estrellas. Y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse de ninguna de nuestras futuras publicaciones. Les envío un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas.